Muy buenos días a todos. Les doy la más cordial bienvenida a la jornada de actualización del mes de septiembre del año del Señor 2025 del Colegio Nacional de Actuarios. El día de hoy le doy la más cordial bienvenida al doctor Pablo Padilla Longoria, quien desde la Universidad de Cambridge está pues impartiendo esta cátedra para todos nosotros el día de hoy. Justo le decía a don Pablo que me siento súper distinguido. Este, este, este foro está, bueno, pues siendo honrado por su presencia. La verdad es que, pues Pablo es uno de esos investigadores que pues con su sola presencia engalana nuestros eventos. Y bueno, pues a reserva de que ustedes mismos van a darse cuenta por cómo habla, por por las cosas de las que va a platicarnos ahorita. Pues igual me gustaría eh, presentárselo a ustedes para que pues, vayan sabiendo, ¿no? Entonces, miren, Pablo Padilla Longoria es matemático, él es físico, es músico y además es concertista. Es miembro fundador de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. Estudió piano en el Conservatorio Nacional de Música, tiene una maestría y un doctorado en Ciencias Matemáticas por el Instituto Courant, esto en la Universidad de Nueva York. Tiene un postdoctorado en el ETH en Suiza, es el Instituto Politécnico Federal Suizo de Zúrich. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Oxford en el grupo de biomatemáticas, en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y la Universidad de Cambridge en el Colegio de Fitzwilliam. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras y Investigadores. Es un investigador nacional de nivel 3, ahí nomás. Forma parte del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México y es profesor de la Facultad de Ciencias y de la Facultad de Música, ambas en la UNAM. Como les decía, pues es un verdadero honor, es un verdadero placer contar con gente tan distinguida como don Pablo Padilla. Y pues a quien ahora sí cedo la palabra, te doy las gracias infinitas, Pablo, por estar con nosotros. Y de veras, pues a todos ustedes, por favor, disfruten mucho la conferencia. Al contrario, Daniel, muchísimas gracias por la invitación. Me disculpo de antemano por la voz, que tengo voz espectral, pero estoy medio saliendo de una gripa. Quisiera empezar diciendo que si hay preguntas o dudas o comentarios, por favor, interrumpan. Si algo no se entiende, también me dicen. Sin más, empiezo con la charla. Como se podrán dar cuenta, el título es un poco extraño: la flecha del tiempo en mercados financieros. Uno normalmente habla de la flecha del tiempo en, en fenómenos físicos, en donde hay una dirección privilegiada. Déjenme mostrarles un video. Me dicen si se ve, por favor. Ahora mismo estamos viendo una pantalla que dice YouTube. What if you earned airline miles on your everyday spending? That next trip is closer than you think. No estamos viendo el video, Pablo. Más bien vemos la diapositiva en donde manda el video. Entonces voy a cambiar de pantalla. Sí, gracias. Ahora espero que sí se vea. Ahora sí, muchas gracias.
Bueno, creo que se entiende bien cuál es el punto. O sea, está claro que es un video tomado al revés, pero tomado al revés pasan cosas extrañas que normalmente no pasarían. En particular, quisiéramos aplicar estas ideas a series de tiempo en mercados financieros y de alguna manera utilizar el hecho de que las series de tiempo se ven diferentes de ida y de regreso eh, para, por ejemplo, diseñar estrategias de cobertura mucho más eficientes o, o también, por ejemplo, eh, generar indicadores tempranos de crisis. Déjenme ponerles otro ejemplo, espero que este es un ejemplo eh, de música y a lo mejor es menos notorio. Se vuelve a ver, espero, mi presentación, ¿verdad? Ok. Esto que van a oír es un coral de Bach. Me gustaría que alguien me dijera qué es lo que está pasando. ¿Alguna idea, alguna sugerencia de lo que está pasando? Lo vuelvo a poner, nada más para a ver si quiere volverse a poner. En los comentarios dice Víctor Muñoz que está en otro tempo. Dice Manuel que solo ve una diapositiva. Y yo digo que va al revés. Pues sí, sí, efectivamente está el coral de Bach puesto primero al revés y después como debiera de ser. Si logro ponerlo otra vez, lo pongo otra vez para que lo escuchen con esos oídos. Como les comentaba, lo que ven aquí es el final del coral puesto al revés y el principio del coral como debe de ser. Pero en cualquier caso, lo que quiero enfatizar es que es mucho menos claro que la película. No sé si por alguna razón mi cursor no funciona muy bien, pero si se van al final del renglón de hasta arriba, aquellos de ustedes que lean música podrán ver que es do sostenido, si, la, y después si, do. Y en el quinto renglón se tiene justo la imagen especular de eso, que es lo que debería de suceder si lo estamos poniendo al revés.
Lo que quisiéramos es diseñar herramientas matemáticas para detectar que esas cosas están pasando en series de tiempo financieras y obtener información relevante del comportamiento del mercado de esa irreversibilidad. En física, y ya hablaremos un poco más del asunto conforme vayamos avanzando, una cantidad importante que nos ayuda a medir estas cosas, a medir el desorden de un sistema, es la entropía. Hay un equivalente informacional de la entropía que se conoce como entropía de Shannon o entropía informacional. Y vamos a hablar un poquito de eso, en qué sentido nos puede ayudar a detectar el hecho de que las series financieras no son series reversibles. La pregunta la vuelvo a hacer: ¿qué pasa con las series de tiempo financieras? Si son reversibles o no. Nosotros decimos que al menos miradas con cierta óptica no son reversibles. Y la pregunta que surge es si pueden utilizarse, si esta irreversibilidad puede utilizarse como un indicador eh, de cambios abruptos. O sea, si pudieran en algún momento pensarse como indicadores tempranos de crisis, que sería una cosa extremadamente útil. En resumen, lo que me gustaría, ya ahora sí entrando un poco más en materia, lo que me gustaría es explorar la posibilidad de que cambios en la entropía informacional de las series de tiempo financieras puedan funcionar, puedan servir como indicadores tempranos de crisis, que es lo que ya había de alguna manera mencionado anteriormente. Y para ello me voy a tomar dos ejemplos, en realidad únicamente uno, pero voy a hablar un poco de lo que se conocen como mercados bajistas y mercados alcistas. En inglés tienen un nombre mucho más pintoresco. Los mercados bajistas se conocen como bear markets o mercados de oso, y los mercados alcistas se conocen como mercados de toro o bull markets. Y también veremos por qué. Además de esta introducción que estoy terminando, me gustaría entonces platicarles un poco de lo que son los mercados alcistas y bajistas, cuáles son sus características, duración, tendencia, consecuencias en el mercado y en las posiciones de los inversionistas, etc. Me gustaría platicarles un poquito de lo que es la teoría de la información, al menos lo suficiente para presentar la entropía informacional como una medida del contenido de la información de un sistema, que es lo que nos va a servir en un momento dado para caracterizar la irreversibilidad de las series de tiempo financieras. Y finalmente me gustaría hablar de un estudio de caso y concluir. ¿Qué son entonces los mercados alcistas y bajistas? A mí siempre se me ha hecho un poco descabellada, digamos, esta analogía, pero a grosso modo, los mercados alcistas y bajistas, como su nombre lo indica, al menos para los alcistas, es un mercado que está en alza y donde las condiciones de la economía son generalmente favorables. En un mercado bajista existe una economía que está en recesión y donde la mayoría de las acciones está perdiendo valor. O sea, en la traducción al español es muy claro qué es lo que está sucediendo. En los mercados alcistas, la economía va a la alza, la mayoría de las acciones suben, el ambiente de los agentes, de los participantes en el mercado es un ambiente de optimismo, mientras que en el caso de los mercados bajistas se tiene justamente la posición opuesta. Digo aquí que la actitud de los inversionistas influye mucho en los mercados financieros
Y estos términos también se refieren a cómo se sienten los inversionistas respecto al mercado y las tendencias económicas que se avecinan. Pero siendo más detallados en cada uno de los mercados, eh, podemos decir que en un mercado alcista se caracteriza por un aumento sostenido de precios. En el caso de los mercados accionarios, un mercado alcista denota un incremento en los precios de las acciones. Y en estos momentos, en términos del ambiente o de la sensación de los inversionistas, suelen tener confianza que esta tendencia a la alza va a continuar por un largo plazo, lo cual es muy importante. La economía del país correspondiente suele ser fuerte y los empleos son altos. Esta imagen la escogí porque ilustra, creo yo, bastante bien lo que se describe con un mercado alcista, un mercado bajista. Se supone que la joroba de los respectivos animales describe la tendencia del mercado. Si se fija en la tendencia de la joroba del toro, es hacia arriba, al menos en la parte posterior. Y uno diría que tiene una actitud, pues eso, optimista. A partir de eso es que se les llama bull markets a los mercados alcistas. Correspondientemente, la joroba del oso va hacia abajo y tiene una actitud más bien, pues tímida, no sé si sea la palabra, pero no introvertida o de retirada. Y es por eso que a los mercados bajistas se les llama mercados de oso. Más precisamente, por el contrario, o por oposición a un mercado alcista, un mercado bajista es uno que está en descenso. Normalmente un mercado no se considera como un verdadero mercado bajista, a menos, esto es importante también, a menos que haya caído un 20% o más desde sus máximos recientes. O sea, necesita haber caído 20% más para que la gente realmente empiece a tomárselo en serio como una situación de mercado bajista. En un mercado bajista los precios de las acciones están cayendo continuamente y esto resulta en una tendencia a la baja que los inversionistas también piensan que continuará. O sea, es una época de pesimismo y a la vez es un círculo vicioso, diríamos. Lo que quiero decir es que esta creencia a su vez perpetúa la espiral descendente. Durante un mercado bajista la economía se desacelera y el desempleo aumenta a medida que las empresas comienzan a despedir trabajadores. Son épocas de crisis difíciles desde la perspectiva económica y financiera. Esta imagen ilustra bien periodos bajistas y periodos alcistas. Si se fijan, una diferencia notable entre los alcistas y los bajistas es la pendiente, o sea, las crisis bajistas tienden a ser mucho más abruptas y mucho más cortas en tiempo, mientras que las tendencias alcistas son más moderadas, pero más prolongadas. Y esto es un aspecto importante. Estas tendencias o estas características dinámicas de las series de tiempo financieras durante periodos alcistas y bajistas seguramente van a servir para caracterizarlos y eso es lo que quisiera empezar a tratar de hacer. Eh, Voy a hablar un poco de teoría de la información y es curioso porque la teoría de la información surge
de la ingeniería, básicamente de la ingeniería y de las matemáticas. Aun cuando hay trabajo previo, se considera, digamos, que un punto de partida importante es un trabajo de este señor Claude Shannon, que fue un matemático y un ingeniero americano, en el 48, si recuerdo bien. Este trabajo, Mathematical Theory of Communication, en el que sienta las bases de la teoría matemática de la comunicación, buscando información para la plática. Veía que en algunas partes le hacían publicidad como que debería de ser tan famoso o tan reconocido como Einstein. No sé, eso es muy subjetivo y digo, no vale la pena comentar más al asunto, pero lo que sí puedo decir es que la teoría de la comunicación ha sido un parteaguas en muchos sentidos. Sirve para caracterizar eh, muchísimos sistemas, y saber el contenido de información de un sistema es en la práctica muy útil. Entonces, digo, no se trata de dar en detalle la teoría de la información o teoría matemática de la información. De hecho, hay muchos buenos libros al respecto. Eso debería de reiterarlo. Al principio de las transparencias, espero haber puesto mi correo electrónico si es que hubiera alguna duda o alguna consulta que quisieran hacerme, con muchísimo gusto. No siempre soy tan eficiente contestando mi correo, pero si me insisten y si me tienen paciencia, con gusto les contesto. En cualquier caso, regresando a la teoría de la comunicación, les comentaba que hay muchísimas buenas referencias y como, como actuarios, no sé si hay matemáticos aquí, pero actuarios ciertamente, creo yo que es un tema que vale la pena que exploren, entre otras cosas porque sirve para muchas otras cosas. Probablemente recuerden los métodos de estimación de parámetros de máxima verosimilitud. En el fondo, esos métodos son métodos que se basan en el estudio de la teoría matemática de la información. Y vamos a ver que la verosimilitud, que es la cantidad que se utiliza en los métodos de máxima verosimilitud para estimar parámetros, está muy relacionada con la entropía. Entonces, déjenme un poco más matemáticamente qué es la entropía. Por cierto, es curioso porque la entropía se ha quedado con la letra H en la mayor parte de los textos y de los trabajos, cuando la intención de Shannon era utilizar una letra eta griega de entropía justamente. En fin, ¿qué es lo que vamos a hacer o a qué le vamos a calcular la entropía? La entropía se va a calcular a una distribución de probabilidad. Entonces pensemos en un experimento que tiene n posibles resultados y cada resultado tiene una probabilidad pi de ocurrir. En el caso de Shannon, estos experimentos y estos resultados eran un canal de comunicación y los resultados eran los posibles símbolos que podían aparecer en este canal de comunicación. Entonces piensen que tienen bien un experimento con, como decía, con n resultados posibles, en el que cada resultado posible tiene una probabilidad pi de ocurrir.
vamos a definir una función que se conoce como entropía de Shannon, que va a tener unidades de bits y se define como el valor esperado del contenido de información de los símbolos. Repito, se define como el valor esperado del contenido de información de los símbolos. Entonces, pues de alguna manera necesitamos definir qué es el contenido de información de un símbolo. Y la idea es una idea muy intuitiva, muy clara. El contenido de información está relacionado con su probabilidad, con la probabilidad de que ocurra. Pero el razonamiento es el siguiente. Si el resultado de un experimento o un símbolo son muy poco probables y ocurren, nos dan muchísima información porque algo poco probable ocurrió. Espero explicarme, lo repito a ver si queda claro. El contenido de información del resultado de un experimento, si ese resultado es muy poco probable, aporta mucha información porque de alguna manera reduce las posibilidades del estado del sistema enormemente. O si lo ven al revés, también se entiende. Si la probabilidad de un evento, de un resultado de un experimento es muy grande y ese resultado ocurre, pues no nos sorprendemos. De alguna manera era algo esperado y el contenido de información asociado a ese resultado no es tan grande. Entonces, podríamos decir que esperamos que la sorpresa de que algo ocurra es inversamente proporcional a su probabilidad. Y así, eventos que tienen probabilidad pequeña tienen una sorpresa grande o un contenido de información grande cuando ocurren. En general se toma el logaritmo de 1 entre la probabilidad. No voy a meterme en detalles de por qué, pero es básicamente resultado de que se pida a esta cantidad, que es el contenido de información, que sea aditivo. O sea que si se tienen dos sistemas, el contenido de información del sistema completo, que es la unión de los dos, sea la suma de los contenidos de información. Pero esto es un poco más técnico y no me voy a meter en ello. Lo que es importante es que lo que estoy denotando aquí por I de P sub I, que es el contenido de información del evento I, se define como el logaritmo de 1 entre PI, o utilizando las propiedades de los logaritmos, menos logaritmo de PI. Normalmente se toma, de hecho, logaritmo base 2. Y entonces, bueno, a ver, déjenme regresarme. A lo mejor ahora hace más sentido decir que la entropía se define como el valor esperado del contenido de información de los símbolos. El contenido de información o sorpresa de los símbolos quedamos que era menos logaritmo de PI, y lo que queremos entonces es tomar el valor esperado de esa cantidad. En términos de la esperanza, diríamos que la entropía es la esperanza de I de X. Y eso no es otra cosa más que la suma de PI por el contenido de información de PI. O de nuevo utilizando directamente ya la definición de I de PI, nos quedaría como menos la suma de PI, logaritmo de PI. A esta cantidad es lo que se conoce como entropía de Shannon y ha jugado un papel fundamental en muchísimas ramas de la ciencia y de la tecnología. De hecho, hay físicos, es una teoría relativamente reciente, que postulan que lo que es más fundamental, más que las fuerzas y las interacciones,
en algún sentido es la información. O sea que lo que primero determina la realidad física es el contenido de información del universo. No viene al caso hablar de esas cosas ahorita, pero lo que quiero enfatizar es que la naturaleza informacional de la realidad, en particular de la realidad financiera, juega un papel fundamental. De forma intuitiva, ¿qué es la entropía? Pues primero estamos diciendo que calculamos la entropía para una variable aleatoria o correspondientemente para su función de distribución de probabilidad. Para una variable discreta es una medida de la incertidumbre asociada con X, cuando solo se conoce su distribución. Una entropía más alta, y esto también quisiera repetirlo, una entropía más alta caracteriza sistemas más desordenados, o sea, resultados en los que las posibilidades están distribuidas de manera más uniforme, lo que hace que ese resultado sea más difícil de predecir. En otras palabras, y es como piensan un poco los físicos, la entropía está asociada al desorden de un sistema. Entre más alta sea la entropía, más desordenado es el sistema y por lo tanto más difícil de hacer predicciones. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o alguna duda o algún comentario. Quejas probablemente, pero mejor por lo pronto no las tomemos en cuenta. Después se pueden quejar personalmente. A ver, muchachones, ¿alguna queja? Digo, no es cierto, ¿alguna pregunta? Demián, Alfonso, Víctor Hugo, veo que están conectados y me da mucho gusto. Mario Sánchez, hola, hola. Roberto Hernández, hola, ¿qué tal? Me da gusto ver a la maestra Mari Marce, hola Mari. El maestro Bolívar Rueda Negrete, ¿qué tal? Y bueno, pues varios actuarios certificados están conectados ahora mismo. Si quieren hacer algún comentario, alguna observación, este es el momento. Si no, déjenme preguntarles, ¿se entiende al menos de forma intuitiva qué es la entropía y qué es el contenido de información de una variable aleatoria, de una distribución de probabilidad? Si eso está claro, podemos seguir. Si no, retomamos algunos de los puntos que hasta ahorita he visto. Perfecto, pues entonces ahora mismo vamos bien. Seguimos, por favor. Adelante. Eh, Ahora sí me voy a enfocar en lo que es el contenido de ese trabajo, que es trabajo, bueno, en inglés dicen work in progress, ¿no? Eh, Trabajo en progreso. No sé si este sea trabajo en progreso o trabajo en estancamiento, pero ¿de qué es trabajo? Es trabajo. Eh, es la parte de la tesis de doctorado de Emanuel Reyes, que está tratando justo de entender las dinámicas de mercados alcistas y bajistas. Retomo un poco, yo sé que ya lo he dicho varias veces, pero para aquellos de ustedes que no estén familiarizados con la terminología, no está de más. Habíamos dicho que los mercados bajistas, mercados de oso o bear markets, representan fases críticas con fuerte impacto económico y financiero. Lo que es cierto es que a pesar de su relevancia, se entienden poco y existen pocos estudios matemáticos sobre sus propiedades estadísticas y señales tempranas. A diferencia de los mercados alcistas, en el fondo uno quisiera que fuera más bien al revés, que se entendieran mejor los mercados bajistas porque son los que producen pues más desconcierto y más inestabilidad en los mercados financieros.
En cualquier caso, comprender mejor la estructura y dinámica de los mercados bajistas puede ayudar a anticipar riesgos y lo que sigue es fundamental, a diseñar estrategias de cobertura más efectivas. O sea, ¿por qué estamos interesados en la dinámica de los mercados bajistas? Porque de alguna manera podemos administrar mejor el riesgo si los conocemos mejor. ¿Cuál es el objetivo general entonces de este trabajo? Desarrollar un modelo matemático que permite caracterizar y entender el comportamiento de los mercados bajistas. ¿Esto con qué? Con los siguientes objetivos específicos. Analizar la divergencia de Kullback-Leibler. No voy a hablar en detalle de esta cantidad informacional, solo diré que es una especie de entropía relativa de la que ya hablamos, relacionada con la que ya hablamos, y nos permite comparar, en algún sentido al menos, dos distribuciones de probabilidad. Vamos a calcular la entropía de Shannon de los rendimientos o retornos para detectar posibles patrones antes y durante mercados bajistas. Y finalmente se va a explorar la relación entre estos indicadores y eventos de diferentes regímenes en los mercados. La propuesta es una propuesta bien sencilla. La propuesta es, podemos utilizar esta entropía, la de Shannon, o la divergencia de Kullback-Leibler, para detectar por anticipado tendencias bajistas. Si este es el caso, pues sería muy útil, como decía anteriormente, para diseñar estrategias de cobertura. Para ello tomamos casos específicos. Durante el 2008 hubo una crisis muy importante que todavía sigue siendo objeto de estudio desde muchas perspectivas, y después nos fijamos en los mercados bajistas que sucedieron durante la época del COVID-19 en 2022. Y a esas es a las que vamos a aplicarles estas técnicas que mencionaba anteriormente. O sea, vamos a hacer análisis temporal de los indicadores antes, durante y desde de los episodios bajistas. Unas cuantas definiciones. Vamos a hablar de retornos o rendimientos reversos. Normalmente se definen los rendimientos o retornos de una serie de tiempo como el iésimo menos el iésimo menos 1 entre el iésimo menos 1, donde PI es el precio al día I, y eso lo llamamos RI. Por retorno inverso entenderemos un retorno calculado al día I menos 1, que es la expresión para SI que aparece en la transparencia. Si no tuviéramos, y lo pongo solo por completez porque no lo vamos a utilizar, pero es importante mencionarlo de todas formas. Si tuviéramos variables aleatorias continuas, y aquellos de ustedes que estén familiarizados con la derivada de Radon-Nikodym y con el lenguaje de probabilidad un poco más complejo de las sigma álgebras y de las filtraciones y de todo este lenguaje matemático asociado a los espacios de probabilidad, se define la divergencia de Kullback-Leibler como lo que está allí como la esperanza del logaritmo de la derivada de Radon-Nikodym de P con respecto a Q.
Esto pueden, digamos, olvidarlo inmediatamente. Lo que es, creo yo, importante es que para una función de densidad de probabilidad F, la correspondiente entropía de Shannon para el caso continuo, de manera natural, eso sí es muy natural, se define como la integral de menos infinito a infinito de log de f de x, que pues cualitativamente corresponde al valor esperado del logaritmo de f de x. Hay algunas diferencias notables e importantes con el caso discreto, pero no voy a ahondar en ellas. Déjenme explicarles los resultados, que todavía son resultados preliminares. En esta gráfica, la línea azul representa la divergencia de Kullback-Leibler para estas series de tiempo. Y las líneas rosas, las bandas rosas, lo que significan son los periodos bajistas. Con esta definición que dábamos antes de que los precios vayan al menos 20% debajo de los últimos mínimos. Y espero que se vea mi cursor ahora sí. ¿Sí se ve? ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Ok, gracias, Daniel. Si se fijan en las tres instancias que hay, aquí, esta de aquí que esta de aquí que empecé a marcar, cerca de 2000. La siguiente un poco antes del 2008 y la siguiente un poco después del 2020. Si se fijan, la línea azul, la divergencia de Kullback-Leibler de los rendimientos reversos que llamábamos, eso creo que no lo había dicho y creo que es importante. La línea azul representa los rendimientos reversos de la serie de tiempo correspondiente. Pero bueno, en cualquiera de los tres casos que se presentan aquí, espero que sea claro que esa serie baja y baja antes que donde empieza la banda rosa, que es en donde empieza el mercado en fase bajista. Entonces, lo que de manera preliminar al menos indica esta exploración de series de tiempo financieras y este enfoque de teoría de la información, es que los rendimientos reversos podrían servir como indicadores tempranos de crisis, de épocas bajistas. Hay mucho por hacer, es muy pronto para sacar conclusiones, pero de alguna manera estamos optimistas de que, si no estos precisamente, indicadores relacionados pueden servir como indicadores tempranos de crisis. Como mencionaba, el caso de los mercados bajistas es mucho menos entendido que el de los alcistas, y por otra parte, irónicamente, mucho más importante de entenderse.
Entonces esto pues nos da cierta esperanza de que cantidades asociadas a la entropía pudieran servir como indicadores. Para concluir un poco, leo la transparencia básicamente como está. Dice, se observó que la divergencia de curva Klibler de los retornos y sus versiones reversas tiende a aumentar antes o al inicio de algunos mercados bajistas, lo cual sugiere una simetría creciente en la dinámica del mercado. O sea, de la pregunta que nos planteamos originalmente de si eran reversibles las series de tiempo financieras, al menos en el caso de estudio que mostramos, es claro que no son reversibles, que sí tienen un grado de asimetría o de irreversibilidad en el tiempo. Y que la entropía, que fue la gráfica que les mostré, la entropía de Shannon mostró disminuciones notables en fases previas a ciertos episodios bajistas, indicando una menor diversidad o aleatoriedad de los retornos. Esto pues podría asociarse a mayor concentración de riesgo o comportamiento colectivo, pero aquí hay otra idea que me parece relevante y que creo que debe de ser enfatizada, y es el hecho de que la entropía puede, independientemente de estos mercados bajistas o alcistas, considerarse de alguna forma como un indicador de riesgo. Y eso podría ser útil en otras circunstancias. Finalmente digo que estos resultados sugieren que tanto la divergencia KL de curva Klibler como la entropía de Shannon son potencialmente útiles como indicadores de cambio de régimen, que sería un poco la idea que me gustaría que se llevaran con ustedes. Como decía, hay mucho por hacer, en particular, como sucede en física por lo pronto, pero también en economía en algunas circunstancias. A veces lo que importa no es la magnitud absoluta, o sea, a lo mejor lo que vamos a tener que entender mejor no son los valores de la entropía, sino los cambios en los valores de la entropía. Entonces, estos indicadores pueden quizás ser refinados si consideramos cambios en los valores de la entropía más que la entropía misma. Finalmente, ya para terminar, me gustaría hablar un poco del trabajo a futuro. Hace falta refinar la selección y normalización de datos, ampliar las muestras a diversos mercados y periodos, o sea, dar más ejemplos, profundizar en el análisis estadístico y validar los resultados con métodos alternativos. Esto es importante porque pues no basta un método solamente para validar las hipótesis. Sería deseable tener al menos otro más que coincidiera con los resultados que estamos presentando aquí. Y finalmente, que también es algo relevante, creo yo, es no solo poder hacer el análisis estadístico, sino tener un modelo que explique los mecanismos subyacentes que están detrás de la generación o de las dinámicas de mercados alcistas y bajistas. O sea, comenzar a modelar formalmente la relación entre los indicadores de información y la probabilidad de transición de un mercado bajista, partiendo de primeros principios de interacciones entre los agentes del mercado, por ejemplo. Termino con esta frase de un filósofo nórdico, no sé si hayan oído hablar de él, de Søren Kierkegaard, que decía que la vida solo se puede entender mirando hacia atrás, pero se tiene que vivir hacia adelante. O sea, él decía que sería muy bueno que pudiéramos tomar decisiones sabiendo qué ocurre de adelante para atrás, o sea, al revés.
lo cual claramente no es posible, ¿no? Y con eso termino. Gracias por su atención. Gracias de nuevo, Daniel, por la invitación. Me disculpo de nuevo por la voz extraña. Y si hubiera preguntas, comentarios, dudas, además de mi correo, pues quizá este pudiera ser un buen momento. No sé, Daniel, si quede tiempo. Hola. Por supuesto que sí, es un buen momento. Además, pues sí, sí, sí lo vamos a necesitar. Les confieso que la manera en la que yo contacto a Pablo pues, una manera mucho más directa. Entonces, sí, sí, por favor, déjanos tu correo, Pablo. Déjeme regresarme. Va, ahí está. Pab de Pablo, Pab de Padilla en gmail.com. Ahí lo tienen. Miren, déjenme decirles algo que creo que es importante. Desde hace un par de meses, si no es que hace tres, el calendario de jornadas de actualización está confeccionado precisamente para llegar a esta sesión, porque hemos estado platicando precisamente de estos temas desde hace un ratito. Comenzó Gonzalo González platicándonos de cómo se hace análisis de información para más que pronosticar, pues tomar acción en contra de pandemias, ¿no? Este, Después, el doctor Enrique Lemus estuvo platicándonos un poco acerca de la teoría de la información, precisamente. Después, mi buen amigo Mario Sánchez, que está aquí presente, también nos dio una charla en esa misma tesitura. Y hoy día, bueno, pues precisamente el doctor Pablo nos está regalando el broche de oro de este tema. Entonces, este es un pequeño ciclo de conferencias todas al respecto del mismo tema. Para ustedes, les recuerdo que las jornadas de actualización son un foro común para que los estudiantes de actuaría, bueno, pues se, 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 se empapen un poco del material del último grito de la moda, ¿no? Y bueno, pues para que quienes no son estudiantes de actuaría, bueno, pues o que están dedicados a otra cosa, pues entonces sepan un poco de lo que nosotros hacemos. Y bueno, pues también para que los investigadores, pues tengan un foro de discusión común. En ese sentido, bueno, pues creo que será importante, pues abrir el foro para que ustedes mismos nos digan qué les pareció, en el caso específico del día de hoy, pues la conferencia del doctor Padilla. Entonces, pues por favor, adelante. Venga, muchachos. Si nadie pregunta, yo tenía la pregunta para ustedes. ¿Se entendió más o menos? ¿Se alcanzó a entender el contenido principal? La idea, digamos, de generar indicadores tempranos de crisis. Sí, Sí, bastante interesante. Muchas gracias, profesor Pablo. Yo creo que dada el entorno económico y cambiante en la actualidad, pues es bastante interesante ver cómo se comportan estos indicadores y estar prevenidos para pues, lo que ya hemos vivido, ¿no? Lo de la pandemia, ahora con el tema de aranceles, la crisis de la venta de vehículos, muchos mercados que cayeron en este tipo de fenómenos. Pues esos que mencionas, Héctor, sería interesante utilizarlos como ejemplos de análisis. Exacto. es una cosa curiosa. Se ve la influencia de Pablo, eh, pues en la escuela mexicana de la teoría de la información, ¿eh? Porque, por ejemplo, un común denominador entre las charlas de las que les hablé hace un momentito, es que siempre nos ponen la misma frase de Søren Kierkegaard.
Es así como, sí era de lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues para que sepan, no, sí se trataba de lo mismo todo. Les invito a echar un ojo a las charlas. Las pueden encontrar en el canal en YouTube que se llama Actual Sciences for Everyone, pero también están en la página del colegio de YouTube, Colegio Nacional de Actuarios. Ahí pueden echar un ojo. María Fernanda Jiménez, usted siempre tiene comentarios muy acertados y bueno, pues hoy día, precisamente hablando de pues la flecha del tiempo, ¿no? Y en específico sobre la obra de Bach que nos compartía el doctor Padilla. ¿Qué nos platicas, María Fernanda? María Fernanda, bueno, en fin. Muy bien. Eh, Le pido por favor a los Este, actuarios certificados del Colegio Nacional. Sí, perdón, adelante. disculpen la interrupción, es que no encuentro la manita para poder levantar la mano y pedir la voz, entonces ya mejor me puse a hablar. Adelante, Mario. Bienvenido. Buenos días, Pablo, un gusto. Mario, ¿qué tal? Este, Ahorita con lo que estabas diciendo, me llegó algo a la mente. Bueno, la buena noticia que todavía no te he dado es que ya, yo creo que ya funciona bien la simulación que estamos haciendo. Y entonces, estoy viendo que uno puede captar algún tipo de circunstancia, si le vamos a llamar presente, que pueda tener efectos en el futuro. Y una circunstancia presente puede representarse espacialmente. La pregunta específica es, ¿la ecuación replicadora con el punto de vista espacio-tiempo también se puede aplicar o se podría interpretar como un indicador de eventos futuros? O sea, pensando que el espacio en un tiempo cero es una circunstancia de mercado, por ejemplo, y nosotros queremos saber qué pasa con esa circunstancia de mercado, pues en un tiempo futuro. Podemos ocupar Ahí, esa ecuación para de fines de indicadores. ahí sí Daniel te puede decir mucho más que yo porque él es especialista en teoría de juegos. Pero sí existe mucho de modelación o de entender la dinámica de los mercados como un juego. Y dado que se entiende como un juego, la ecuación replicadora tiene bastante que decir. Lo que no sé, o al menos hasta donde yo sé, no hay, es esto de incorporar elementos espaciales específicos, explícitos en la ecuación replicadora para analizar fenómenos financieros. Eso creo que ha sido dejado un poco de lado y sería algo interesante por hacer. O sea, la respuesta es sí, y desde mi punto de vista al menos sería algo interesante por hacer. Pero insisto, ahí sí Daniel creo que tendría mucho más que decir. Muchas gracias, Es- Pablo. Muchas gracias por la pregunta, Mario. Pues hay un tema de en común, ¿no? Para poder seguir ahora que termines este ciclo. ¿Y tú cómo opinas, Daniel? ¿Tiene sentido la pregunta? Sí, por supuesto que sí, hombre. Sí, pero ahorita no se trata de mí. Ok, muchas gracias. Gracias a ti, Mario. Muy bien. Pido por favor a los actores certificados que envíen un mensaje por correo electrónico a investigación.conacmexico.org.mx para ayudarles a validar 2 horas de educación continua por su participación en esta sesión. Y bueno, pues a Pablo, gracias mil, de veras, gracias infinitas por estar acá. Como has podido ver, Pablo, bueno, pues ahora mismo hay muchos estudiantes de actuaría conectados, pero también hay, pues, actuarios certificados del CONAC.
y hay investigadores que, bueno, pues que no están certificados, sino que simplemente vienen a escucharte pues para aprender un poco más, para actualizarse un poco, para todo, ¿no? Es el caso de Robert Hernández, es el caso de Bolívar Rueda, el caso del mismo Mario, ¿no? Entonces, vamos, le está haciendo un montón muchísimo bien a nuestra comunidad, de veras. Muchas gracias, Pablo. No, al contrario, gracias por la invitación. Gracias por las porras, pero no son tan merecidas, creo yo. Ay, sí. De todas No, formas, pues no muchas sé, gracias. ahora mismo en donde te encuentras son casi las 7 de la noche. Fíjense, lo que uno quiere en miércoles, ombligo de semana, es salir a, a saludar a los amigos, ¿no? Y aquí está dándonos una conferencia. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, Pablo. De nuevo, gracias a todos por Al conectarse contrario, y nos gracias. vemos el próximo mes. Bye, bye. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Ustedes. Gracias, muchas gracias.